Bueno, entonces en el video de hoy les vamos a hablar sobre la perspectiva axonométrica o la proyección axonométrica, que también se le llama así. Este tema lo traemos a colisión ya que es un tema muy importante para todos aquellos que estamos relacionados con el tema de la arquitectura, o no solo el de la arquitectura, sino varios temas relacionados con este. Este también es como importante, o nos lleva a conocer que su utilidad es para representar diseños que nosotros podemos hacer o crear, o también podemos exponer o representar. Y si lo hacemos usando esta perspectiva, es mucho más fácil. Además, esta perspectiva tiene como algunas bases o algunas características que nos ayudan a entender y que nos explican sobre para qué se utiliza esta perspectiva en realidad y sobre lo que es esa perspectiva también. Entonces, a continuación les explicaré algunas de estas bases o características. Bueno, entonces ahora les hablaré sobre algunas de las características o bases que participan en esta perspectiva axonómica. Por ejemplo, tomemos a los materiales. Y en los materiales encontramos, por ejemplo, la madera. La madera o estos materiales tienen que pasar por un proceso en los cuales se puede evidenciar las dimensiones y las formas con unas medidas exactas, ya para poder participar en esto. A continuación les mostraré un ejemplo más concreto sobre lo que acabo de decir. Por ejemplo, lo que dije anteriormente se puede ver reflejado en las siguientes dos imágenes. Por ejemplo, en esta imagen de acá podemos ver cómo cortaron la madera, podemos ver las dimensiones y todas las formas en las que la cortaron, para que cupiera en esta parte de acá con las medidas exactas. Y lo mismo en esta imagen de acá, cómo cortaron estas piezas para que cupieran exactamente acá. Todo eso con el fin de expresar todos los diseños, también todas las ideas con unas medidas exactas, respectivamente a la medida exacta que debemos tener en la realidad con la perspectiva axonométrica. Bueno, y no solo eso, también sabemos que en la perspectiva axonométrica se reproduce gráficamente los objetos para simular o lograr simular las tres dimensiones. También una característica importante de esta es que muchas de sus líneas van paralelamente o son paralelas. Y al decir que son paralelas nos referimos a que todas van hacia una misma dirección, nunca se tocan entre sí y tienen la misma distancia una de la otra. Y también esta perspectiva axonométrica que tiene una característica o una base que la diferencia de las otras. Esa característica es que todas esas líneas en muchas ocasiones, o en casi todas, por así decirlo, van hacia un mismo punto. Bueno, también se dice que esta perspectiva es bien favorable para la partidante, ya que va a decir cómo van a quedar, por así decirlo, las piezas y las figuras. Bueno, entonces ya después de haber visto todo lo anterior sobre qué es la perspectiva o proyección axonométrica, algunas características, algunas cualidades o bases, ya les daremos a conocer en concretas palabras qué es la perspectiva axonométrica y además qué es la palabra axonometría. Bueno, etimológicamente la palabra axonometría significa eje medida, ya que axono significa eje y metría o métrica significa medida, entonces eje entre medidas. Bueno, entonces ya para finalizar, esto es un sistema de presentación gráfica que representa elementos geométricos o más bien volúmenes en un plano mediante una proyección ortogonal. Para los que no saben qué eso se le denomina al sistema de representación que nos permite dibujar en diferentes planos un objeto que está situado en el espacio. Esto es con el fin de poder ver cómo ese objeto mediante diferentes dimensiones o tener dos o más vistas de este objeto. Y todo esto es con el fin de conservar las proporciones de sus dimensiones, como alto, ancho o longitud. El plano de proyección se clasifica en proyección axonométrica ortogonal y proyección axonométrica oblicua. La clasificación de la proyección de axonométrica ortogonal es de acuerdo a la posición que tengan los ejes coordenados de referencia en el espacio respecto al plano de proyección de pi. La proyección axonométrica se puede clasificar en proyección axonométrica y proyección axonométrica dimétrica y proyección axonométrica trimétrica. Les voy a explicar los tres tipos que hay de proyección axométrica ortogonal. El primero, proyección axométrica isométrica. Se denomina proyección axométrica isométrica cuando los tres ejes coordenados de referencia forman el mismo ángulo por el plano de proyección de pi. El segundo es proyección axométrica dimétrica, cuando dos ejes coordenados
de referencia forman el mismo ángulo con el plano de proyección pi y el tercer eje con un ángulo distinto, se obtiene una proyección axométrica dimétrica. Es decir, existen infinitas posiciones de los ejes coordenados en el espacio que satisfagan esta condición. Y el tercero es proyección axométrica trimétrica. Es aquella en la cual los tres ejes coordenados de referencia forman distintos ángulos en el plano de proyección pi. Existen infinitas posiciones de los ejes coordenados en el espacio para obtener una proyección axométrica trimétrica. El otro tipo o la otra clasificación de proyección axonométrica es la proyección axonométrica oblicua. Su definición es una proyección con rayos paralelos en una dirección oblicua al plano de proyección pi. Es decir, se trata de una proyección paralela oblicua en la clasificación de los distintos sistemas de proyección y se distribuye en proyección axonométrica oblicua caballera o de perspectiva caballera, que dice que los ejes coordenadas z y e se encuentran paralelos en el plano de proyección pi, con lo cual el plano de coordenadas z, y se encuentra paralelo a dichos planos de proyección en el eje coordenado x. Esto es perpendicular al plano de proyección. El otro tipo es proyección axonométrica oblicua militar o perspectiva militar. Los ejes coordenados x y y se encuentran paralelos al plano de proyección pi, con lo que el plano de coordenadas x y y se encuentran paralelos al dicho plano de proyección. El eje coordenado z es perpendicular al plano de proyección. También se dice que cuando es necesario representar un cuerpo que presente contornos circulares pertenecientes al plano coordenadas z, y o zx, se realiza una perspectiva caballera. Si los contornos circulares pertenecen al plano coordenadas x, y, se realiza una perspectiva militar. En realidad, el término perspectiva se utiliza en la proyección central, en lo que todos los rayos proyectan parte de un centro de proyección. Bueno, para empezar grabando decidí mejor hacer esta parte antes, que es como el adelanto, y esta es la figura que vamos a dibujar. Aquí está alzado, de perfil y de plano. Para proyectarla en el formato o sentido isométrico, vamos a utilizar un plano cartesiano de 120 grados dividido cada uno. Para la proyección caballera es de 135 por dos lados y un lado de 90. Y para la militar es 135 por dos lados y otro lado de 90, pero en diferente distribución. Aquí lo podemos ver más grande y aquí lo vamos a dibujar. Primero vamos a empezar dibujando el plano, que es la parte más fácil. Entonces